Perre, vení pues. Súbase, súbase, súbase. Aquí ya. Vea, súbase ya. Aquí ya. Dale pues. Dale pues. Hágale pues, súbase. 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 Hago parte de la construcción del monumento, lo mismo que es ella, porque ella no lo ayudó a construir, pero lo ayudó a cuidar. Y hago parte de esta construcción, de esta belleza que la hicimos nosotros para ustedes, para el pueblo en 17 días y 2 días de pintura, 19 días. El Monumento a la Resistencia nace de un proceso social y barrial. Se empieza a construir con los mismos obreros del barrio. La misma gente del barrio empezó a construir, autoconstruir el monumento, que ya desde el 2019 existía, que se llamaba Monumento a la Resistencia Comunitaria, que eran 3 astas donde está hoy el monumento, y ahí la policía colgaba las banderas. Y lo que hicimos nosotros fue resignificar ese espacio y transformarlo en lo que hoy es el Monumento a la Resistencia. La resistencia ha estado presente en el oriente de Cali y más en esta zona de la ciudad, en los barrios populares como Llera Castro, Unión de Vivienda Popular, Julio Rincón, que son autoconstrucciones, y esta resistencia viene porque la gente viene del campo, viene de practicar la siembra, viene del rebusque también. Familias desplazadas por las violencias del litoral pacífico, también de los sures de Colombia, Cauca, Nariño. Todo esto termina siendo un mosaico constitutivo de consecuencias de esas violencias que llegan aquí a estos terrenos enfangados, terminan de desecarlo y primera acción de resistencia, fundan hogares. Donde esto eran humedales y la gente empezó como a invadir, ¿sí? De una u otra forma fue una invasión y se le llamó Unión de Vivienda Popular. Eso es más o menos por allá, si no estoy mal, es en el año 66. Y los que llegan son gente desplazada, que viene desplazada de esa violencia liberal conservadora, y acá este barrio es el último territorio, el último terreno que tiene Cali habitable. Cuenta mi abuelo y mi papá, empezaban a hacer una casa y cuando terminaban una casa seguían con la casa del vecino, entonces era esta fraternidad y esta unión de los barrios que cuando llegaba la policía a desalojar, pues todo el mundo salía a frentear porque también había sido parte de este proceso de creación. Eso hace parte de las memorias de resistencias que constituyen ese monumento. Ese monumento termina siendo una especie de secuela futura para nosotros mirarnos hacia el pasado, cómo es que llegamos aquí. Porque, entre otras cosas, a propósito del sentido del monumento, para mí es ante todo un antimonumento o un contramonumento, porque controvierte esas historias oficiales, las cuestiona. La memoria que guarda ese monumento, el arraigo, las raíces que tiene ese monumento o el antimonumento de la resistencia o la mano de Puerto Resistencia, son más profundas y sus raíces hieren nuestra historia más allá de la invasión de la península ibérica a América. ¿Por qué sale el estallido social? Para mí es muy sencillo, y es desde aquí, desde mi gaminería, y es, hermano, porque nos van a quitar el arroz y los huevos. Entonces, si te van a quitar lo último que nos queda, que es el arroz y el huevo, no venga, ¿cómo así? Aquí estos locos no sabían de la guerra, pero estuvieron en una guerra porque era un combate diario donde allá les disparaban tiros de fusil. Todos los que perdieron ojos, todos los muertos, todas las muertas, todas las mamás que lloran, todos los Nicolás, todos los Sebastianes, ¿sí? Todas las Juanas, todas las Marías, todos los Ricardos. Eso no cuenta, eso es una realidad. Es decir, aquí hubo una masacre, ¿sí? Una masacre. Con la misma mamá que está llorando, el que está tirando aquí la piedra, que está tirando la papa, es igualita a la señora que está llorando allá, a su hijo que está aquí en la policía, ¿sí? Y esa está rezándole a Dios, como está rezándole aquí la señora de su hijo, rezándole a Dios para que su hijo no vaya a ser alcanzado por una bala. Y la señora ya está rezando para que su hijo no vaya a ser alcanzado por una papa. 28 de mayo, cuando hayamos cumplido ya un mes del estallido social, pues decimos con unos compañeros ponernos manos a la obra, utilizando pues diferentes materiales que todavía hay en el entorno, como varillas, y pedir también la ayuda de toda la comunidad.
y nace de muchas ideas. Hay muchas historias de cómo nace el monumento, pero siempre creo que es una idea que estaba presente de cómo nos autorrepresentamos, y el monumento es esto. ¿Y cómo nos autorrepresentamos? Pues una mano alzando el puño diciendo aquí estamos resistiendo, y por eso la palabra resiste sosteniendo la mano. Pues bueno, intervinieron artistas plásticos, arquitectos, ingenieros, pero también el maestro de construcción, el que sabía de obra blanca. Entonces todos estos conocimientos empiezan a elaborar el monumento a la resistencia. Ahí está la mano de Uber, de Cortico, de Alonso, de este, de aquella, del otro, el que vino, el que fregó, el que prendió el porro, del que trajo el palustre, el que dio la orden de cómo y cuánto cemento echar, el otro que no y tal, pero se fue construyendo. Estos muchachos entendieron cuál era el sentido de pelear por una justa causa, aún sin tener la conciencia terminológica para entender por qué estaban peleando, pero lo tenían y lo tenían muy claro en el corazón. Fueron capaces y no lo dudaron. Las balas hacia ellos y ellos seguían avanzando. Algunos con las hojalatas de escudo, otros ni siquiera con eso, y seguían avanzando por la convicción genuina en ese trepidante corazón por darse por su comunidad en estos territorios. Mi hermano está ahí plasmado en uno de esos escudos que representa esa lucha que hicieron muchos en este espacio, porque los chicos luchaban por una mejor ciudad, un mejor país, y me parece excelente que mi hermano esté ahí plasmado porque me ayuda a que Luis Eduardo López Solano sea parte de esta lucha, porque él también salió a las calles a pedir por sus derechos y por los de su hija. Él fue asesinado el 28 de mayo en el punto de la Luna. Desde ese entonces soy la voz de mi hermana. Es parte de esa historia y esa memoria que no queremos que se olvide. Tenemos que entender que el Monumento a la Resistencia es un lugar, pero también es un objeto y es un bien que es un escenario de disputa por la memoria. Está siendo apropiado, tiene unos valores simbólicos muy importantes y además históricos, a pesar de que no sea antiguo, porque no es la única forma de valorar algo histórico, sino que está hablando de un contexto que marcó mucho la historia del país. El clamor de justicia por los muertos, desaparecidos, lesionados, asiliados, presos y cualquier tipo de víctima. El término de símbolo para mí es un símbolo que representa la libertad de los pueblos. Está hablando de resistencia, pero no es solamente una resistencia política o social, sino también desde las artes. Una de las cosas que hace cuestionar la idea de patrimonio en la concepción que tenemos tradicional y tratar de marcar ese monumento ahí es que todos los años se renueva la imagen y se renuevan los símbolos que están ahí. Es mi casa, es mi segundo hogar, vivo más aquí que allá y pues realmente el monumento es ese lugar que nos recuerda que el pueblo, que se hizo un despertar, de conciencia, que logramos hacer gobierno. Luchas, trasnochos, alegrías, risas, sangre, triunfo, todo. Ese monumento encierra todos los sentimientos, todos los sentires. ¿Por qué es tan importante mi monumento? Porque es el primer monumento construido por el pueblo y para el pueblo. Porque es el primer monumento que está construido al oriente de la ciudad y que representa esas luchas y esas batallas de personas desplazadas, de personas sin educación, sin oportunidades. Por eso mi monumento debe ser reconocido como bien inmueble de la nación, para que quede aquí para la historia. Lo que hace para la narrativa de la ciudad es integrar el oriente a la ciudad y visibilizar cuáles han sido esas luchas históricas locales para la narrativa de lo que consideramos nuestra ciudad, y que podamos a partir de eso empezar a deconstruir esas barreras imaginarias. En vez de dos ciudades, tener una sola que integre todas las cosas que han sucedido en todos los lados de la ciudad. Y creo que tampoco es gratuito que esté en la avenida Ciudad Simón Bolívar, porque es como la herida que está marcada en la ciudad que divide
Oriente y el resto de la ciudad. La parte histórica del lugar, porque estamos hablando de un patrimonio que es bastante local, en donde sabemos que es patrimonio para ellos porque así mismo lo han dicho y así se ha firmado, y entonces ya lo es. Otra cosa es el instrumento de gestión, que es una declaratoria como bien de interés cultural, ya sea a nivel departamental, municipal o nacional. Pero lo que entra en juego ahí es que no surgió como de manera espontánea, sino que hace parte de esos repertorios de resistencia que se tenían desde hace mucho tiempo y que se venían cocinando incluso en el oriente de la ciudad. Muchachitos con escudos de hojalatas, que un fusil con tiros 5.56 lo perfora fácilmente como un cuchillo caliente en gelatina, como pasó con el escudo de Angie, de Puerto Maderas, ahí a un kilómetro y medio de Puerto Resistencia. Ahí está izado su escudo que llevaba cuando un tiro oficial del Estado de Colombia disparado por un agente de la Fuerza Pública del Estado de Colombia perfora su hojalata de escudo, impacta su humanidad y terminaría quitándole la vida a Angie. Viendo todas estas cosas y conociendo estas historias, yo veía una cantidad de albatros, haciendo alguna reminiscencia en mi cabeza del poema de Charles Baudelaire. Albatros, sus alas de gigante les impiden caminar. Y recuerdo, se burlaban un poco, pues muchachos vestidos en harapos y con hojalatas, dizque hacerle frente al ESMAD, a la tanqueta. Entonces podía yo entender ahí que efectivamente esos marineros que quemaban las alas del albatros, porque lo notaban indefenso, que no podía volar, pues era que no habían entendido la envergadura de las alas de estos albatros. Unos años después, 2021, podemos ver el despliegue en ese firmamento de dignidad que ellos tuvieron. Nuestras memorias colectivas van a abonar esa historia oficial de la República de Colombia en el gran capítulo de la resistencia digna que representa el monumento de la resistencia de Cali.